Los torneos de póker son una prueba única de paciencia, percepción y disciplina estratégica. A diferencia de los juegos de efectivo, donde cada mano es independiente, los torneos se desarrollan como un arco continuo. Cada decisión, desde la primera carta hasta el enfrentamiento final, define tu destino no solo en el momento, sino en todo el evento. La profundidad estratégica se ve claramente en la burbuja, la línea invisible que separa a quienes se van sin nada de quienes llegan al premio. La burbuja no es un momento repentino, sino la culminación de elecciones hechas en cada etapa anterior. Recompensa a quienes planifican y ejecutan con claridad de propósito. En la mayoría de los torneos, la estructura de premios recompensa la agresión y la ambición. Eleva a quienes construyen sus pilas temprano y aplican presión en momentos clave. El objetivo no es solo sobrevivir lo suficiente para entrar en los pagos. Es acumular fichas, tomar el control y posicionarse para reclamar las mayores recompensas en la mesa final. El éxito exige adaptabilidad a medida que el torneo evoluciona. Hay que reconocer cuándo aprovechar oportunidades y cuándo preservar tu ventaja. Mientras escuchas, permite que el ritmo y la lógica del juego competitivo te envuelvan. Deja que los conceptos se asienten. Comprende que la maestría no está en memorizar tácticas. Está en alinear tus decisiones con el flujo del juego. En la tranquila concentración de la mesa de póker, donde cada acción tiene significado, descubrirás que ganar no es un accidente. Es el resultado de una estrategia deliberada y sostenida. Deja que tu mente se deslice en la calma y el flujo constante del póker de torneo, donde la paciencia y el propósito guían cada mano. Capítulo 1. Comprender la fase de burbuja. Estás jugando bien. Sigues en el torneo. Y entonces te das cuenta de que estás a una eliminación de ganar dinero. Ese momento tiene un nombre. Se llama la burbuja. Y todo cambia cuando estás ahí. La burbuja es la etapa justo antes de que comiencen los pagos. Un jugador más debe ser eliminado antes de que el resto empiece a cobrar dinero. Hasta que eso suceda, nadie recibe nada. No importa si eres el líder en fichas o si te quedan pocas ciegas grandes. Si sales antes de esa próxima eliminación, te vas con nada. Esa es la línea. Es clara y es brutal. Los oficiales del torneo suelen anunciar cuando el campo se acerca al dinero. Pero los jugadores experimentados no esperan el anuncio. Ya están observando el conteo de jugadores. Saben cuántos asientos faltan antes de llegar a las posiciones de dinero. Para cuando llega el anuncio, un jugador astuto ya ha estado ajustando durante algunas manos. Lo que hace que la burbuja se sienta tan pesada es la estructura de pagos. El mínimo no es un gran premio. Puede que solo cubra tu entrada o un poco más, pero aún representa algo real. Significa que sobreviviste. Significa que el torneo contó para algo. Por eso incluso el pago más pequeño tiene peso en esta etapa. Los jugadores sienten la atracción de ese número incluso cuando saben que, racionalmente, es solo un punto de partida. La fase en sí no dura mucho. Podría ser unas pocas órbitas. Tal vez menos. Pero esas pocas órbitas pueden parecer más largas que las 3 horas anteriores juntas. Las decisiones tomadas aquí tienen un peso que supera lo que los conteos de fichas sugieren. Esa compresión es parte de lo que hace que la burbuja sea un tramo definitorio de cualquier torneo. Cada jugador en la mesa lo siente de manera diferente según su pila. Las pilas cortas lo sienten más intensamente. Saben que un movimiento incorrecto podría ser el último. Entonces comienzan a retirarse de manos que habrían jugado cómodamente antes. Manos que parecían bien en las etapas medias de repente parecen demasiado arriesgadas. El miedo a no ganar el dinero los domina y su rango se reduce. No siempre están haciendo un cálculo lógico.
Están reaccionando a la presión. Las pilas grandes también lo sienten, pero desde el otro lado. Tienen espacio para absorber un mal resultado y lo saben. Más importante, saben que las pilas cortas lo saben. Esa conciencia crea oportunidades. Una pila grande puede abrir más, atacar ciegas más seguido y presionar a jugadores que intentan sobrevivir. Las pilas cortas no pueden contraatacar sin arriesgar su vida en el torneo. Así que la pila grande recoge botes pequeños, construye impulso y lo hace con riesgo relativamente bajo. Existe un marco que ayuda a explicar por qué los jugadores se ajustan de esta manera. Se llama modelo de fichas independiente. Captura la idea de que las fichas no tienen el mismo valor en cada punto de un torneo. Durante la burbuja, tus fichas valen más en términos de supervivencia que en acumulación de fichas. Perder tu pila tiene una consecuencia más grave que el beneficio de ganar más fichas. Esa asimetría cambia el cálculo. Hace que la cautela sea racional, no solo emocional, para los jugadores que están cerca de la línea. El lugar más complicado a menudo pertenece a la pila media. No están desesperados como una pila corta, pero no están protegidos como una pila grande. Tienen suficientes fichas para jugar, pero no las suficientes para absorber una gran pérdida sin caer en peligro. Cada decisión implica un equilibrio entre proteger su posición y aprovechar a jugadores más débiles. Esa tensión no se resuelve fácilmente y por eso las pilas medias enfrentan las decisiones más complejas durante este tramo. Lo que puedes hacer es prestar atención. Antes de actuar durante la burbuja, mira alrededor de la mesa. ¿Dónde está sentado cada uno en términos de fichas? ¿Quién tiene pocas? ¿Quién tiene muchas? ¿Qué asientos se retiran casi siempre? Esa información determina cómo debes jugar cada mano. La posición importa mucho aquí. Cuando actúas después de tus oponentes, ves más información antes de comprometerte. Esa información extra es especialmente valiosa en la burbuja, donde las lecturas tienen más peso. Actuar en posición te permite controlar el tamaño del bote. Te permite tomar cartas gratis cuando las necesitas y aplicar presión cuando el momento es adecuado. Puedes hacer más con menos fichas al aprovechar la posición y evitar errores costosos que vienen de actuar a ciegas. El tamaño de tu pila en relación con las ciegas también determina tus movimientos. Si tienes una pila grande, tienes flexibilidad. Puedes elegir tus momentos, aplicar presión y dejar que la burbuja trabaje a tu favor mientras las pilas pequeñas se retiran. Si tienes una pila más pequeña, tu prioridad cambia. Buscas un momento para comprometer todas tus fichas que te dé la mejor oportunidad de duplicar, no solo una razón para aguantar una mano más. Adaptarse a cómo juegan tus oponentes es un proceso continuo durante la burbuja. Cuando la mesa está ajustada, la presión desde una buena posición se vuelve más efectiva. Cuando alguien ha estado retirándose en cada mano durante las últimas 4, subir contra ellos tiene más valor esperado que contra un jugador con un rango normal. No estás haciendo jugadas salvajes. Estás respondiendo a lo que la mesa te ofrece con acciones medidas y deliberadas. Lo que une todo esto es la conciencia. Los jugadores que navegan bien las burbujas no son los más afortunados. Son los que observan con más cuidado y actúan con claridad sobre su posición relativa a los demás. Saben quién tiene miedo, saben quién tiene espacio para jugar. Y toman decisiones que reflejan ese conocimiento en lugar de reaccionar solo a sus dos cartas. La burbuja es breve. Exige paciencia y claridad en igual medida. Capítulo 2. Etapa temprana del juego. Construir la pila que gana. Hay una versión del póker de torneo donde juegas con cuidado, sobrevives hasta el dinero y sientes que hiciste algo bien. Esa sensación es engañosa. Cobrar no es el objetivo.
Construir una pila que te dé una verdadera oportunidad de llegar lejos es el objetivo. Y el trabajo para eso comienza mucho antes de que el campo se reduzca. Cuando el torneo es joven y las ciegas son pequeñas en relación con el promedio de fichas, la mayoría de los jugadores hace una de dos cosas. Juegan demasiado sueltos porque la presión parece baja, o juegan demasiado apretados porque ya piensan en ganar dinero. Ningún enfoque construye el tipo de pila que importa después. Los jugadores que suelen llegar lejos son los que entienden que las etapas iniciales son una ventana de acumulación. Cada órbita es una oportunidad para crecer. El cambio psicológico que define el juego en burbuja no aparece de la nada. Se construye gradualmente mientras los jugadores ven su pila disminuir en relación con las ciegas. Los jugadores cautelosos y pasivos tienden a sentirlo primero. Si has jugado de manera conservadora al principio, a menudo llegas a las etapas medias con una pila ya bajo presión. No hay un colchón, Entonces, cuando el miedo a la eliminación comienza a aparecer, no tienes espacio para respirar. Los jugadores que acumularon fichas temprano son los que pueden jugar con libertad durante ese tramo. Lo que los separa no es solo la suerte con las cartas, es que reconocieron desde el principio que los oponentes no aplicaban suficiente presión. Los jugadores que ya piensan en el premio mínimo se retirarán en situaciones donde deberían continuar. Revisarán cuando deberían apostar. Llamarán una vez y se rendirán. Ese patrón de comportamiento es visible si prestas atención. Es explotable de maneras que no requieren un gran farol o involucrarse en un gran volado. La posición es la forma más limpia de aprovechar esa pasividad. Cuando estás en posición tardía y los jugadores detrás de ti han jugado de manera conservadora, abrir un rango más amplio tiene sentido. No lo haces al azar. Lo haces porque los has visto ceder ante la presión. El bote crece sin mucha resistencia. Recoges fichas en pequeños incrementos que se acumulan con el tiempo. No se siente dramático, pero suma a lo largo de una sesión. Cuando tienes una pila más profunda, alrededor de 100 ciegas grandes o más, tus tamaños de apertura tienen más influencia. Un aumento a 3 veces la ciega grande logra dos cosas a la vez. Construye el bote de una manera que justifica continuar. Proyecta fuerza que los oponentes con manos medianas o débiles encuentran difícil de enfrentar. Ese tamaño no es arbitrario. Refleja el rango de manos con las que puedes continuar cómodamente. También muestra la presión que ejerce sobre manos que no pueden. El 3 apuestas es parte de esta estrategia también. Cuando un jugador abre desde posición media y estás en posición tardía con una mano que tiene buenas propiedades de bloqueo o fuerte equidad de cartas altas, hacer una 3 apuestas a alrededor de 3 veces su subida les pone en una decisión para la que muchos jugadores en las etapas iniciales no están preparados. Cuando estás fuera de posición, ese tamaño tiende a acercarse a 4 veces para compensar la desventaja posicional. El objetivo es hacer que les resulte caro continuar sin una mano realmente fuerte. La construcción de rangos en esta etapa no es solo jugar bien tus manos premium. Se trata de mezclar manos con conectividad, combinaciones Broadway del mismo palo y manos que te permitan continuar más allá del flop. Un rango basado solo en pares grandes y as-rey es predecible. También es un rango que hace que los oponentes se sientan cómodos al foldear todo excepto sus mejores manos contra ti. Cuando incluyes manos que pueden formar proyectos o pares en lugares inesperados, creas incertidumbre que mantiene a los oponentes desequilibrados. Las pilas cortas juegan de manera diferente. Cerca de la burbuja, un jugador con pocas fichas generalmente espera llegar al dinero intacto. Se cerrarán significativamente, esperarán pares de bolsillo o manos fuertes de Broadway y buscarán momentos para meter fichas con algo de equidad. La frecuencia de pares de bolsillo es importante recordar. A cualquier jugador se le reparte un par aproximadamente una vez cada 17 manos.
Esa no es una tasa lo suficientemente alta para esperar si eres tú quien espera, pero te dice que las pilas cortas a menudo pasan largos periodos sin nada jugable. Ese es tiempo en el que se retirarán y fichas que puedes recoger. Su reducida equidad de fold también crea una asimetría estratégica. Cuando un stack corto empuja, los oponentes con manos razonables suelen estar en lo correcto al igualar, y el stack corto lo sabe. Esto limita su capacidad para mover fichas sin comprometerse por completo. Este conservadurismo no es una debilidad en su carácter, es una respuesta racional a sus circunstancias. Pero significa que están cediendo la iniciativa a jugadores con espacio para maniobrar. La imagen de la mesa se acumula silenciosamente al principio. Cuando has sido el jugador que aplica presión, recoge pequeñas ganancias y muestra agresión en los momentos correctos, estableces una presencia en la mesa que perdura. Esa presencia tiene valor más tarde, cuando tienes manos fuertes y los oponentes están más inclinados a pagarte por lo que han visto de ti. No es algo que puedas fabricar en las etapas intermedias. Crece a partir de lo que haces en los primeros niveles. La base se construye cuando la presión es menor. Esa es la parte que la mayoría de los jugadores pasa por alto, porque no parece urgente. Las ciegas son pequeñas, las pilas son grandes, y parece que hay tiempo. Hay tiempo, pero se mueve más rápido de lo que parece. Los jugadores que lo usan bien llegan a las etapas críticas con opciones. Los que no lo hacen ya están tomando decisiones bajo presión. Una gran pila entrando en las etapas medias tardías no es solo comodidad. Es influencia. Y la influencia es lo que cambia los resultados. Capítulo 3. Transiciones de etapa media. Preparándose para la burbuja. Algo cambia cuando tu pila se acorta. El juego empieza a tomar decisiones por ti. Cuando tienes 20 ciegas grandes o menos, estás en territorio de pila corta. Ese umbral importa porque es el punto donde el póker post-flop empieza a desaparecer. No puedes igualar una subida en el flop y luego evaluar el tour. No puedes flotar en posición y reevaluar. Las fichas no son suficientes para ese tipo de pensamiento en varias calles. Lo que te queda es un conjunto de opciones más simple. Esa simplicidad tiene su propia presión. El desafío principal es que tu rango de opciones se reduce. Con una pila completa, tienes espacio para ver flops. Puedes aplicar presión en varias calles y retirarte de manos que no se desarrollan. Con 20 ciegas grandes, la mayoría de esa flexibilidad desaparece. A menudo te enfrentas a un compromiso preflop o a un fold. Esos dos resultados son muy diferentes en consecuencia. Ese cambio de juego en varias calles a compromisos decisivos define el póker con pocas fichas. Cuanto antes lo internalices, mejores serán tus decisiones. Las ciegas y los antes hacen esto más difícil a medida que avanza el torneo. No se quedan quietos. Con cada órbita, una parte de tu pila se reduce. Esa erosión se acelera al acercarte a la burbuja. Una pila que parecía manejable hace 2 niveles puede parecer desesperada ahora. Eso no es una coincidencia. La estructura está diseñada para forzar acción. Las pilas cortas sienten esa presión primero y más intensamente. Una cosa que vale la pena recordar es la frecuencia de pares de bolsillo. Recibirás un par de bolsillo aproximadamente una vez cada 17 manos. Eso es alrededor del 5.88% del tiempo. Cuando estás corto, esas manos se sienten como salvavidas, pero llegan raramente. No puedes planear que aparezcan cuando las necesitas. Esa realidad exige que desarrolles un marco más amplio para saber cuándo actuar y cuándo esperar, en lugar de simplemente esperar una mano fuerte que te rescate. Ese marco comienza con cómo seleccionas manos preflop. La agresión selectiva es la base del juego con pocas fichas.
Apretas tu rango hacia manos premium y cartas altas. Las combinaciones de cartas altas tienen buena equidad incluso cuando te igualan. Los conectores del mismo palo y manos especulativas pierden mucho valor aquí. Necesitan espacio para desarrollarse y no lo tienes. La probabilidad de ligar un trío con un par de mano es alrededor de 11.76%. Aproximadamente una vez cada 8 intentos y medio. Ese es el tipo de resultado improbable del que dependen las manos especulativas. Las pocas fichas rara vez tienen la profundidad para justificar perseguir esos resultados repetidamente. Lo que haces en su lugar es buscar lugares donde tu pila tenga ventaja antes del flop. Ir all-in con proyectos fuertes te da dos formas de ganar. Tus oponentes pueden retirarse, lo que añade fichas sin un enfrentamiento. O pueden igualar y aún tienes equidad. Ese doble camino es lo que hace que los all-in preflop con manos fuertes sean tan valiosos cuando tu pila es limitada. La equidad de retiro, ese beneficio estratégico de la amenaza de tus fichas, sigue siendo un activo real incluso cuando tu pila parece pequeña. El error que cometen la mayoría de los jugadores es esperar hasta que la equidad de retiro casi desaparezca antes de actuar. Las jugadas de presión también pueden crear situaciones. Cuando hay una apertura y un jugador que iguala, empujar en esa acción pone a ambos en una posición difícil. Ninguno quiere arriesgar una gran parte de su pila sin una mano premium. El jugador que iguala suele tener un rango amplio y especulativo. Esa es la clase de situación donde un empuje de pila corta tiene verdadera fuerza, incluso sin una mano monstruosa. Existe un riesgo en jugar demasiado ajustado. Si esperas solo las mejores manos, perderás fichas mientras esperas. Te volverás predecible. Los oponentes que noten que solo juegas con ases y reyes se retirarán. Esto te costará mucho valor potencial. Necesitas suficiente agresión en tu rango para mantener la incertidumbre. Esto significa incluir algunas manos que no sean las mejores pero que tengan buena equidad. El momento es la otra pieza. La posición cambia lo que puedes empujar con ganancia. Desde una posición tardía, alrededor de 15 ciegas grandes, es un umbral razonable para poner tu pila. Los jugadores detrás de ti ya se han retirado, lo que reduce el campo. Los que aún deben actuar defienden rangos que eligieron sin saber que alguien empujaría, por lo que a menudo no están perfectamente preparados para igualar. Esa dinámica da a tu movimiento más fuerza que el mismo desde una posición temprana. Con menos de 12 ciegas grandes desde posición temprana, un empujón completo puede parecer comprometido pero también arriesgado porque actúas antes que la mayoría de la mesa. Un mini raise a 2 veces la ciega grande te da algo de control. Construye un bote que puedes ganar directamente. Pone a los oponentes en una posición incómoda donde pagar es costoso, pero hacer una resubida arriesga una confrontación que tal vez no quieran. Es una forma de aplicar presión sin ceder completamente el control sobre cómo se desarrolla la mano. La parte emocional es más difícil de hablar, pero igual de real. Jugar con pocas fichas cerca de la burbuja provoca miedo. Pensar en salir antes del dinero activa una cautela particular. Esto puede destruir tu toma de decisiones. Empiezas a esperar demasiado. Te convences de que la próxima mano será mejor. Dejas que tu pila caiga por debajo del punto donde cualquier movimiento tiene valor. Esa es la trampa. Un min cash es un mal resultado para optimizar. Llegar pasivamente suele significar tener tan pocas fichas que tu torneo termina poco después de entrar en el dinero. El objetivo de estas transiciones intermedias no es sobrevivir al dinero a toda costa. Es llegar a la burbuja con una pila que aún te dé opciones. Cada decisión que tomas ahora sienta las bases para lo que podrás hacer cuando la presión alcance su punto máximo. El póker con pocas fichas no se trata de esperar ser salvado. Se trata de elegir los momentos correctos para actuar antes de que esos momentos dejen de existir.
Capítulo 4. Gestión de pilas. Navegación con una pila mediana. Cuando llegas a la burbuja con entre 20 y 50 ciegas grandes, estás en un rango que la mayoría de los jugadores no comprende del todo. No estás desesperado. No eres dominante. Estás en el medio. Esa posición tiene sus propios desafíos y oportunidades. El objetivo principal durante esta etapa es sencillo. Quieres preservar tu capacidad de tomar decisiones. Una pila media te permite ver flops, te permite retirarte ante la agresión sin quedar debilitado, te permite aplicar presión sin comprometer tu vida en el torneo. Esa flexibilidad es el activo y tu tarea es protegerlo mientras sumas fichas constantemente. Lo que hace que la burbuja sea tan importante para una pila media es la asimetría que ya existe en la mesa. Las pilas más cortas suelen estar en modo de supervivencia. Están foldeando manos que normalmente jugarían. Están esperando. Ese comportamiento crea oportunidades que puedes aprovechar sin un riesgo enorme. Cuanto más ajustados juegan, más amplio se vuelve tu rango rentable, especialmente cuando tienes posición sobre ellos. La relación entre el tamaño de la pila y el bote define mucho de lo que puedes hacer en cada mano. A profundidad media, normalmente trabajas con una relación de entre 2 y 5 cuando el bote tiene un tamaño razonable. Ese rango te mantiene alejado de los extremos. No te verás obligado a comprometerte de manera imprudente en el flop. Tampoco estarás tan profundo que cada calle sea muy compleja. Es un rango manejable que recompensa a quienes leen la situación y actúan con intención. Una de las formas más claras de construir fichas sin variaciones innecesarias es enfocando tu agresión desde posiciones tardías contra jugadores que ya se han retirado. Cuando la acción llega a ti y estás en el cutoff o en el botón, tu rango de robo puede abrirse considerablemente. Los oponentes en las ciegas durante la burbuja suelen ajustar sus rangos de defensa porque un error podría costarles el torneo. Puedes aprovechar eso directamente. Un aumento bien calculado desde una posición tardía recoge las ciegas con una frecuencia que se acumula con el tiempo sin requerir que ganes un gran bote. Aislar a los jugadores que solo igualan es una fuente confiable de ganancia incremental. Cuando un jugador iguala antes de que te llegue la acción, suele ser una señal de debilidad. No subieron, no se retiraron. Solo igualaron, lo que generalmente significa que tienen una mano de la que no están seguros. Un aumento bien calculado desde posición los pone en una situación difícil de inmediato. Deben decidir si igualar y enfrentar presión después del flop o retirarse y perder lo que ya pusieron. Muchos jugadores en esta situación elegirán retirarse, especialmente durante la burbuja cuando cada ficha se siente valiosa. Cuando conectas con el tablero y construyes un bote, tus apuestas de continuación deben estar ligadas a la textura del tablero y a la profundidad de tu pila restante. En tableros secos y de cartas bajas donde tu rango es fuerte, las apuestas pequeñas logran mucho. Crecen el bote de manera eficiente y no te comprometen a un tamaño que lamentarás si enfrentas resistencia. En tableros más húmedos con más potencial de proyectos, tu tamaño y frecuencia cambiarán según cuánta equidad de retiro tengas y cómo tu mano interactúa con las cartas en juego. La equidad importa en cada decisión que tomas. Cuando haces un semi-bluff, estás apostando con una mano que puede mejorar. No solo representas fuerza, combinas la posibilidad de que tu oponente se retire con la de mejorar y ganar al final. Esa doble fuente de valor separa la agresión inteligente de la agresión imprudente. No estás lanzando una moneda. Estás apostando a dos resultados en lugar de uno. Los bloqueadores también juegan un papel aquí. Cuando tienes una mano como un as desde una posición tardía, reduces el número de combinaciones fuertes que un oponente puede tener con ese rango. Eso hace que tus intentos de robo y tus semi-bluffs sean un poco más confiables.
Algunas manos que te llamarían o te subirían simplemente no están en su rango tan a menudo. Es una ventaja sutil, pero se acumula a lo largo de muchas decisiones. Leer los tamaños de las pilas alrededor de la mesa debe ser un hábito continuo. No es algo que solo revisas cuando ya estás en una mano. Las pilas cortas casi siempre se vuelven más cautelosas durante la burbuja. Su instinto es proteger lo que tienen y dejar que otros cometan errores. Eso los convierte en objetivos fiables para retirarse cuando subes en los lugares que ocupan. Las pilas grandes, por otro lado, buscan hacer exactamente lo que intentas hacer, pero con más margen de error. Cuando una pila grande te presiona, vale la pena detenerse para evaluar si están haciendo un movimiento matemáticamente sólido o simplemente aprovechando su ventaja de fichas para presionarte. Saber la diferencia te ayuda a decidir cuándo contraatacar y cuándo apartarte. Las pilas medianas que sobreviven bien a la burbuja casi siempre lo logran con un patrón constante de pequeñas ganancias controladas. No con un gran farol que funcionó. No con un enfrentamiento afortunado. Solo una acumulación constante de pequeñas manos que mantienen la pila saludable y las opciones abiertas. Para eso está diseñado este rango. No necesitas ser la pila más grande en la mesa. Solo necesitas ser la más deliberada. Capítulo 5. Gestión de fichas, dominando con una gran pila. Cuando estás sentado con la pila más grande en una mesa de burbuja, algo cambia. No en las cartas, no en las personas a tu alrededor. Tus oponentes comienzan a hacer cálculos. Miran sus fichas. Miran las tuyas. Piensan en lo que les cuesta equivocarse contigo. Y solo ese cálculo empieza a cambiar cómo juegan antes de que una sola ficha entre. Esa es la base del poder de una gran pila durante la burbuja. No se trata de tener mejores cartas. Se trata de lo que tu pila hace a las decisiones de los demás. La presión del ICM que hace la burbuja tan intensa afecta más a los jugadores que menos pueden perder fichas. Cuando alguien en la mesa tiene 25 o 30 grandes ciegas, ya sabe que una mala decisión podría dejarlo sin nada. Tú representas ese resultado. Cada vez que entras en un bote, eres el vehículo de su peor miedo. Ese miedo crea un costo adicional en su mente que aumenta el precio de jugar contra ti, incluso cuando las probabilidades del bote sugieren que deberían hacerlo. Lo que esto significa en la práctica es que tus oponentes empiezan a retirarse de manos que normalmente defenderían. Los rangos de llamada se vuelven más estrictos. Los rangos de 3 apuestas colapsan. Jugadores que normalmente lucharían en posición empiezan a optar por no participar porque el riesgo de equivocarse parece catastrófico. Aún no has actuado y ya están inclinándose hacia retirarse. Ese es un verdadero control de la mesa y no es algo que tengas que fabricar. Viene con la pila. La clave es aprender a seguir adelante sin excederse. Una de las herramientas más efectivas que tienes es el tamaño de tus subidas. Contra una mesa llena de jugadores cautelosos con presión de ICM, puedes abrir más grande de lo normal y esperar más retiros. Los jugadores en modo de supervivencia no buscan oportunidades para igualar una subida con conectores del mismo palo o manos marginales. Buscan razones para retirarse. Una apertura un poco más grande les da esa razón más rápido. Recoges ciegas y antes a un ritmo que una pila media simplemente no puede igualar, y esas recogidas se acumulan a lo largo de las órbitas. Tu frecuencia de 3 apuestas puede aumentar también. Cuando las pilas más cortas abren, a menudo lo hacen con un rango más ajustado de lo habitual, porque también son conscientes del ICM. Pero ese rango ajustado no significa que estén comprometidos con el bote. Una 3 apuestas bien calculada los pone en una crisis inmediata. Tienen que preguntarse si la mano con la que abrieron vale la pena arriesgar una parte significativa de su pila contra la tuya.
Más a menudo de lo que piensas, la respuesta es no. Cobras sin un enfrentamiento. Esa es la eficiencia que buscas. Apostar en exceso en posición es otra herramienta que vale la pena entender. Contra un jugador que juega con cautela para preservar fichas, una apuesta grande en la textura correcta del tablero genera una gran equidad de retiro. No buscan ser creativos, buscan ver la siguiente mano. Una apuesta que representa verdadera presión, una que les cuesta un porcentaje significativo de su pila para igualar, tiende a lograr exactamente eso. La presión selectiva de ir all-in merece su propia discusión. Hay una tentación cuando tienes una pila grande de empujar a todos, pero el juego más preciso es apuntar a pilas vulnerables en situaciones donde probablemente tengan manos marginales. Un jugador con 15 a 20 ciegas grandes que ha estado foldeando consistentemente te está diciendo algo. No busca una confrontación. Cuando aplicas presión de all-in a ese jugador en un momento donde tendría que comprometer su vida en el torneo, su rango de foldeo se expande considerablemente. A menudo abandonarán manos que podrían haber jugado por una subida menor porque el all-in lleva tal final. Tu pila se mantiene profunda mientras la de ellos disminuye en la estimación de cada otro jugador que observa. El efecto acumulativo de toda esta presión es la acumulación de fichas sin enfrentamientos frecuentes. No estás arriesgando tu vida en el torneo. Estás cosechando botes pequeños y medianos de jugadores que no pueden permitirse la pelea. Durante el transcurso de una burbuja, ese tipo de agresión sostenida puede añadir profundidad significativa a una pila que ya lidera la mesa. Ahora, aquí es también donde las cosas pueden salir mal. Una gran pila durante la burbuja puede crear una sensación de invencibilidad que no resiste el escrutinio. No eres invencible. Estás en una posición ventajosa. Esa posición puede erosionarse rápidamente si empiezas a jugar descuidadamente. El peligro no suele ser una mano catastrófica. Es un deslizamiento gradual hacia un juego suelto y desenfocado que devuelve fichas lentamente y de manera constante. El exceso de apuestas es la versión más común de este problema. Es cuando una gran pila empieza a entrar en demasiados botes con manos débiles. Llama subidas que deberían ser retiradas o hace 3 apuestas en lugares donde el oponente claramente no se va a retirar. Cada ficha innecesaria que arriesgas contra un jugador dispuesto a pagar es una ficha que podría haberse ganado de alguien que no lo estaba. También está el error de hacer jugadas de presión contra los jugadores equivocados. No todos los jugadores con pocas fichas son pasivos. Algunos llegan a la burbuja con pocas fichas porque han estado empujando agresivamente y acumulando. Otros simplemente no dejan que la presión del ICM dicte su juego como la mayoría. Cuando identificas a un jugador que ha estado resistiendo, que está cómodo con la varianza, que ya está comprometido con la confrontación, es un jugador que generalmente quieres evitar a menos que tengas una mano fuerte. La equidad de fold que funciona bien contra oponentes cautelosos se reduce considerablemente contra alguien que ya decidió pagar. Mantener la disciplina emocional es lo que separa a los jugadores con grandes pilas que llegan a la mesa final con ventaja de aquellos que pierden fichas en una sucesión de jugadas cuestionables. Si una jugada no sale como esperabas, el instinto de recuperarte de inmediato puede ser fuerte. Vale la pena resistir ese instinto. La ventaja estructural que tienes vale más con el tiempo que cualquier bote individual. Perseguir pérdidas con agresividad suelta es como desaparecen las ventajas estructurales. Las jugadas que construyen tu pila hacia las etapas post-burbuja no suelen ser dramáticas. Son consistentes. Sube con frecuencia en posiciones tardías. Haz 3 apuestas a jugadores que no pueden pagar cómodamente. Aplica presión donde la equidad de retiro es alta y el riesgo es manejable. Evita confrontaciones con jugadores que no se moverán. Deja que tu pila hable por ti. Asegúrate de tener más fichas cuando llegue el dinero.
Capítulo 6. Ajustarse a las tendencias del oponente. Cada jugador en tu mesa te da información. La mayoría llega antes de que las cartas importen. La burbuja crea un tipo específico de estrés que quita las capas que la mayoría de los jugadores ponen en su juego. Cuando alguien está cerca de ganar pero a un paso de irse con las manos vacías, sus decisiones dejan de ser solo sobre fichas. Comienzan a ser sobre supervivencia. Ese cambio altera su forma de jugar y lo hace de maneras que puedes seguir. Ya sabes que los jugadores conservadores se vuelven más conservadores y los agresivos más sueltos cuando aumenta la presión. En la práctica, eso significa que las tendencias que un jugador mostró antes en el torneo no desaparecen durante la burbuja. Se amplifican. El jugador que estaba foldeando manos marginales desde posiciones tempranas ahora foldea manos que habría jugado sin dudar en una situación normal. El jugador que estaba haciendo 3 apuestas de manera liberal ahora lo hace con más frecuencia y en situaciones más amplias. Ambos cambios crean oportunidades si prestas atención. Lo primero que debes construir es una imagen mental de cada jugador en tu mesa. No necesitas un cuaderno. Necesitas observar durante las manos en las que no participas. Ahí es cuando la información es más barata de recolectar. No tienes decisiones que tomar ni nada que desvíe tu atención. Observa con qué frecuencia un jugador entra voluntariamente en un bote. Observa si abren subiendo o haciendo limp. Observa cómo responden cuando alguien les pone presión. Se retiran rápidamente, hacen call y luego pasan, juegan de vuelta. Cada una de esas respuestas es un punto de datos. Después de algunas órbitas, comenzarás a ver categorías. Los jugadores conservadores son los que entran al bote voluntariamente con poca frecuencia. Mayormente se retiran antes del flop. Cuando entran a un bote, su rango es más estrecho que el promedio. Contra un jugador conservador en la burbuja, la agresión bien calculada desde una posición tardía tiende a generar retiros más confiables que contra alguien que entra a los botes libremente. Ajustar tu frecuencia de subida hacia arriba en situaciones donde un jugador conservador actúa después de ti es uno de los ajustes más claros que puedes hacer. No estás faroleando salvajemente. Estás explotando una tendencia documentada. Los jugadores agresivos requieren un ajuste diferente. Ellos suben la apuesta a menudo. Roban las ciegas regularmente. Siguen apostando después del flop con un rango más amplio de manos de lo que su línea justifica. El instinto contra un jugador agresivo es contraatacar, pero el mejor movimiento es dejar que te lideren cuando tienes una mano fuerte. Su sobreextensión se convierte en tu fuente de valor. Atrapar con una mano que normalmente subirías de inmediato puede convertir su agresión en una contribución en lugar de una amenaza. La clave es reconocer cuándo su patrón de apuestas es lo suficientemente amplio. Así pagar y dejar que construyan el bote es más rentable que subirles temprano. Los jugadores pasivos crean otro tipo de oportunidad. Un jugador pasivo iguala más de lo que sube y se retira ante presión significativa. Contra ese perfil, apostar por valor frecuentemente extrae más fichas con el tiempo que un farol. Cuando un oponente pasivo está en el bote contigo, inclínate a construir el bote con tus manos hechas. No te subirán de la mano. Igualarán y luego fallarán y se retirarán, o igualarán y perderán un bote más grande del necesario. Las fichas fluyen hacia ti más constantemente que en una confrontación con un oponente más cerrado o agresivo. Una cosa que vale la pena notar es que el tamaño de las apuestas puede ser una variable útil al ajustarse a estas tendencias. Un jugador conservador que se retira ante subidas estándar se retirará ante subidas más pequeñas también. Esto significa que puedes generar esos retiros con menos riesgo por intento. Un jugador pasivo que llama con frecuencia no te castiga por aumentar el tamaño cuando tienes una mano con la que están dispuestos a seguir.
Un tamaño de apuesta uniforme trata a todos los oponentes de la misma manera. La burbuja es exactamente el entorno donde esa uniformidad te cuesta. Nada de esto funciona si basas tu lectura en una sola mano o momento. Los jugadores se adaptan, al menos parcialmente. La burbuja cambia su comportamiento de maneras que pueden variar. Un jugador conservador que acaba de duplicar está en una situación diferente. Un jugador agresivo con fichas puede ralentizarse tras perder una confrontación. El modelo que construyes debe actualizarse continuamente. No debe fijarse al inicio de un nivel y dejarse solo. Ese proceso de actualización es lo que diferencia el modelado de oponentes en tiempo real de una estrategia estática. Una estrategia estática aplica el mismo marco general sin importar quién esté frente a ti. Produce resultados razonables en general. Pero deja fichas en la mesa en momentos específicos donde un jugador específico te da una señal específica. El ajuste en tiempo real no requiere certeza. Requiere observación, categorización y disposición para cambiar tu línea cuando la evidencia lo respalda. La otra dimensión que vale la pena considerar es que tus oponentes también forman impresiones de ti. Las lecturas que haces de ellos también las hacen de ti. Cuando subes la siega de un jugador conservador y él se retira, eso es útil para ti. También es visible para el resto de la mesa. Ser consciente de cómo ven tu patrón, los demás te da la capacidad de elegir cuándo desviarte de él. Esto añade una capa de imprevisibilidad que es más difícil de explotar. Lo que haces durante la burbuja no es solo jugar tus cartas. Estás jugando con las personas que las tienen. Las cartas son las mismas para todos. Las tendencias no lo son. Capítulo 7. Utilizar la posición a tu favor. La selección de asiento importa más de lo que la mayoría de los jugadores se da cuenta. Dónde te sientas en la mesa determina cuánta información tienes antes de cada decisión. Durante la burbuja, la información suele ser la diferencia entre un buen retiro y un error costoso. Una mesa de torneo estándar tiene 9 jugadores. Los asientos más cercanos a la izquierda del gran ciego actúan primero antes del flop. Esas son las posiciones tempranas, comenzando con bajo el arma y extendiéndose 1 o 2 asientos más alrededor de la mesa. Desde allí se pasa a la posición media, que conecta el espacio entre esos primeros actores y los asientos posteriores. Las posiciones finales premium son el corte y el botón, situados justo antes y al final de la acción preflop. Entender dónde cae cada asiento en esa secuencia es el primer paso para comprender cómo juega cada uno de manera diferente. Cuando estás bajo presión, actúas sin haber visto la decisión de otro jugador. Todos en la mesa aún tienen una mano activa. Eso significa que casi no sabes dónde está la fuerza antes de declarar tus intenciones. Las subidas bajo presión tienden a comunicar fuerza genuina. Los jugadores expertos entienden la brecha de información contra la que trabajan. Durante la burbuja, esa brecha se agudiza. El costo de enfrentarse a una mano fuerte cuando actuaste a ciegas puede ser tu vida en el torneo. La amenaza de ese resultado empuja a los jugadores en posición temprana hacia decisiones cautelosas y conservadoras. La posición media está en una tensión diferente. Has visto actuar a los primeros jugadores. Esto te da una señal sobre dónde podría estar la fuerza. Si el jugador bajo la pistola se retira, sabes algo. Si suben, sabes aún más. Pero los jugadores a tu izquierda aún no han hablado. Varios de ellos tienen posiciones mejores que la tuya. Puedes relajarte un poco más que en la posición inicial. Pero todavía navegas con información incompleta y riesgo significativo de errores. La posición tardía es donde la ventaja de información se vuelve más pronunciada. Cuando la acción llega al corte o al botón, la mayoría de la mesa ya ha hablado. Puedes ver quién abrió, quién pagó y quién se retiró antes de comprometerte.
Esa imagen completa cambia la calidad de cada decisión que enfrentas. La misma mano que sería un retiro bajo el arma podría ser una apertura cómoda desde el botón porque ya sabes que el campo está tranquilo. Eso no es una coincidencia. Es la ventaja estructural que proporciona la posición. Actuar al final te da algo que ninguna fuerza de cartas puede reemplazar por completo. Te da lecturas en tiempo real. Cuando un jugador en posición temprana apuesta poco en un bote con varios jugadores, lo ves antes de reaccionar. Cuando un jugador en posición media pasa 2 veces, esa información ya está procesada antes de decidir. Los jugadores que actúan antes que tú describen sus manos con sus acciones. Tú puedes leer esa descripción antes de escribir tu propia respuesta. Durante la burbuja, especialmente, esa capacidad de responder en lugar de iniciar hace una diferencia significativa en la frecuencia con la que evitas situaciones difíciles. El control del bote es otro beneficio que se suma con la posición. Cuando eres el último en actuar y nadie ha mostrado agresión, puedes elegir mantener el bote pequeño al pasar. Cuando el bote ya está inflado por acciones anteriores, puedes decidir si vale la pena unirse a la pelea antes de que salgan fichas de tu pila. Los jugadores en posición temprana no tienen ese lujo. Tienen que construir su plan antes de que la historia se desarrolle. Esto significa que a veces estarán en situaciones que podrían haber evitado si hubieran visto una acción más antes de comprometerse. Los ajustes que hagas a las tendencias de tus oponentes deben pasar por un filtro posicional. Un jugador en posición temprana que sube en una mesa de burbuja te está diciendo algo específico. Está diciendo que su mano es lo suficientemente fuerte para arriesgarse a actuar primero contra un campo que aún no ha mostrado debilidad. Cuando ves ese patrón consistentemente del mismo jugador, ajustar tu respuesta a sus subidas se vuelve lógico. No están abriendo con manos débiles desde el principio porque no pueden permitírselo. La desventaja de información mantiene su rango comprimido. Los jugadores en posiciones tardías que abren frecuentemente en una mesa tranquila trabajan desde un marco opuesto. Han visto retiradas. Saben que el campo es débil. Su rango es más amplio porque la situación lo permite. Saber eso significa que puedes defenderte contra sus aperturas con un conjunto de manos un poco más amplio que el que usarías contra una subida temprana. No tienes que asumir máxima fuerza cada vez que el botón abre porque abrir desde el botón es una tendencia estructural, no necesariamente una mano fuerte. Cuando estás en posición tardía y notas que un jugador en posición media siempre pasa o iguala en lugar de subir, esa pasividad vale algo. Señala una selección de manos débil o una renuencia a comprometer fichas durante la tensión del burbuja. Desde el botón o el corte, subir contra ese tipo de oponente les obliga a tomar una decisión que no quieren. Ya han mostrado que no se sienten cómodos con la presión. La ventaja posicional que tienes lo hace aún más difícil para ellos. Tendrían que igualar o subir sabiendo que tú tienes la última palabra. Las pilas cortas en posiciones tempranas durante la burbuja son de los oponentes más limitados que enfrentarás. No pueden aplicar presión sin arriesgar la eliminación. No pueden pagar ampliamente sin poner en peligro el mínimo efectivo que han estado protegiendo. Desde una posición tardía, a menudo eres tú quien dificulta sus decisiones solo al entrar al bote con agresión. Esa dinámica te favorece precisamente por el asiento que ocupas y el asiento que ocupan ellos. La posición no cambia las cartas que recibes, cambia lo que sabes antes de actuar. En cada vuelta en la mesa, pasarás algunas manos en lugares donde la información es escasa y el riesgo es alto. Pasarás otras manos en lugares donde el campo ya ha mostrado su mano antes de gastar una sola ficha. Aprender a reconocer en qué situación estás y ajustar tus decisiones es una de las ventajas más confiables durante la burbuja. El asiento en el que estás moldea todo lo que sigue. Capítulo 8. La posición como multiplicador de fuerza en la burbuja.
Cada jugador en la mesa siente algo diferente cuando el torneo se acerca al dinero. Pero sentirlo y dejar que guíe tus decisiones son dos cosas distintas. La diferencia entre esos dos resultados es donde ocurre la mayoría del daño en la burbuja. Las pilas cortas lo sienten intensamente. Se están ajustando, protegiendo cada ficha, tratando de durar más que los demás sin arriesgarse a ser eliminados. Las pilas medianas llevan una ansiedad más silenciosa. Están lo suficientemente cerca de la seguridad para sentir la cautela, pero no lo bastante cómodas para actuar con libertad. Incluso las pilas grandes lo sienten. Hay un peso que viene con el liderazgo en fichas cuando el dinero está cerca. Hay una renuencia a cometer un error que reduzca una pila que tomó horas construir. Cada jugador lleva una versión de esa tensión a la mesa. Lo que separa a los jugadores que prosperan en ese entorno de los que se contraen es cómo manejan lo que sienten. La compostura no significa ausencia de presión. Significa tomar decisiones claras a pesar de ella. Cuando la compostura falla, los errores siguen. Una apuesta que debió ser un retiro. Un chequeo que debió ser un aumento. El descontrol no siempre parece rabia. A veces parece duda, juego pasivo o perseguir un pequeño bote sin razón. Esos errores silenciosos son los que drenan una pila silenciosamente. También hay una dimensión estructural que se conecta directamente con la posición. La posición temprana ya es incómoda en la burbuja. Actúas sin información, reduces tu rango y comprometes fichas antes de saber qué hará el campo detrás de ti. Cuando se añade ruido emocional a esa desventaja estructural, las decisiones se vuelven más difíciles de tomar con claridad. La posición tardía ofrece alivio. Ya has visto actuar a la mayoría de la mesa. Puedes interpretar lo que significan esas acciones y responder deliberadamente. Pero solo si tu mente está lo suficientemente tranquila para usar la información que recibes. Manejar ese estado mental no ocurre automáticamente. Requiere esfuerzo deliberado. Hay herramientas prácticas que funcionan en torneos en vivo. Una de las más confiables es la respiración controlada. La respiración en caja es un método específico que vale la pena conocer. Inhalas contando hasta 4, mantienes por 4, exhalas por 4 y mantienes de nuevo por 4 antes de repetir. Es algo que puedes hacer en silencio en tu asiento, durante un descanso o incluso entre manos cuando la acción está en otro lugar. El patrón interrumpe la respuesta al estrés de manera sutil, pero tiene un efecto medible en la claridad de tu pensamiento. Los descansos del torneo ofrecen una oportunidad de reinicio que muchos jugadores desperdician. Levantarse y moverse es uno de los mejores usos de ese tiempo. Una caminata corta o un poco de estiramiento ligero ayuda a liberar la tensión física que se acumula al estar sentado en un ambiente de alta presión durante horas. Quedarse en el asiento durante los descansos y repasar manos difíciles mantiene esa tensión. También tiende a aumentar el estrés emocional en lugar de calmarlo. Si te encuentras repasando la misma mano repetidamente durante un descanso, es una señal para redirigir tu atención a un lugar neutral. La visualización ayuda aquí. Darle a tu mente una imagen tranquila y estable para descansar antes de volver a la mesa es una forma concreta de llevar un enfoque más limpio de regreso al juego. Un hábito que vale la pena desarrollar en momentos de descanso es limitar las conversaciones con las manos. Se siente natural hablar sobre decisiones importantes con alguien cercano. Pero esa conversación mantiene el motor emocional en marcha cuando necesita enfriarse. La pausa es más útil como un momento de recuperación que como una sesión de repetición. Cuando el control emocional funciona bien en la burbuja, sus efectos se notan en cómo lees y respondes a las oportunidades en posiciones tardías. Los jugadores que sienten más presión son los que revelan información. Un jugador con pocas fichas se retira rápidamente.
Un jugador con fichas medianas llama en lugar de subir. Un jugador con muchas fichas evita confrontaciones que normalmente enfrentaría. Esas señales de comportamiento son aprovechables, pero solo si estás lo suficientemente calmado para notarlas y lo suficientemente deliberado para actuar correctamente. La frustración cierra esa ventana de observación. Cuando reaccionas a tu propia frustración, tu atención se vuelve hacia adentro. Piensas en la mano que salió mal, en las fichas que parecen pocas, en el oponente que tuvo suerte. Esa atención interna te cuesta las lecturas externas que la última posición está diseñada para recompensar. Actuar al final significa que ya viste cómo respondieron los demás. Esa ventaja se amplía cuando realmente procesas lo que viste. También ocurre un cambio emocional cuando la burbuja llega a sus etapas finales. La presión alcanza su punto máximo. Los jugadores que ya estaban tensos se ponen más tensos. Los errores se vuelven más frecuentes y evidentes. Un jugador sereno en posición tardía puede moverse con menos resistencia que en cualquier otro momento del torneo, no porque las cartas cambien, sino porque el estado emocional de la mesa abre un espacio que una mente clara puede aprovechar. La transición de una conciencia defensiva medida a una agresión posicional genuina no requiere una mano diferente. Requiere reconocer cuándo es el momento adecuado y estar lo suficientemente tranquilo para aprovecharlo. La mentalidad que llevas a esos momentos finales antes del dinero no es decoración, es el mecanismo por el cual todo lo que sabes sobre la posición se aplica realmente. Capítulo 9. Leer y aprovechar a los oponentes en la burbuja. Hay una versión de la burbuja donde solo reaccionas. Esperas una mano. Ves que se desarrolla. Respondes a cualquier presión que te encuentre. Ese enfoque no es incorrecto, pero deja mucho sobre la mesa. Los jugadores que acumulan fichas en este tramo son los que leen la mesa, no solo sus propias cartas. El miedo es visible en una mesa de póker. Se muestra en la frecuencia con que un jugador abre. También en la rapidez con que se retiran. Sus apuestas se vuelven pequeñas cuando deciden actuar. Durante la burbuja, ese miedo se concentra. Jugadores ya cautelosos se congelan casi por completo. Jugadores pasivos se vuelven invisibles. El mínimo de efectivo crea una meta mental. Muchos solo quieren cruzarla con seguridad. Cruzarla con seguridad significa no perder fichas. Esto implica no jugar manos. Cuando reconoces ese cambio en alguien en tu mesa, se abre una ventana. Las pilas cortas sienten esto más intensamente. Una pila corta cerca de la burbuja entiende que una mala mano podría acabar con todo. Esa conciencia reduce su rango a solo las manos más fuertes. Incluso entonces, pueden dudar antes de comprometerse. Ya no intentan construir una pila. Intentan existir lo suficiente para llegar al dinero. Esa mentalidad es visible y explotable. Un jugador que protege su vida en el torneo en lugar de jugar para ganar va a retirarse mucho. Las pilas medianas tienen su propia versión de esta presión. No están en peligro inmediato, pero tampoco están cómodas. Han visto las pilas cortas a su alrededor y saben que una mala decisión podría llevarlas a esa misma zona de desesperación. Los jugadores con historiales pasivos tienden a manejar este malestar haciendo menos. Su frecuencia de apertura disminuye. Su disposición a enfrentar una subida disminuye aún más. Cuando has visto a alguien ceder ante la presión durante varias vueltas, ese patrón te dice algo útil sobre cómo responderán la próxima vez que llegue la presión. La forma en que organizas esa información mentalmente es mediante una jerarquía de objetivos. No todos los jugadores en tu mesa merecen la misma atención. Algunos están claramente tensos. Algunos tienen suficientes fichas para responder. Tu tarea es identificar qué jugadores son más propensos a ceder fichas sin luchar.
Las pilas cortas bajo presión significativa de salto de pago suelen estar en la parte superior de esa lista. Las pilas medianas con patrones visiblemente pasivos están justo debajo. Los jugadores que han mostrado disposición a igualar o subir durante este tramo están más abajo. Esto significa que necesitas razones más fuertes para aplicar presión contra ellos. Esa jerarquía no es fija. Cambia a medida que cambia la mesa. Un jugador con una pila mediana que acaba de perder un pozo está en un espacio psicológico diferente al de hace 3 manos. Un jugador que pasó de cómodo a corto ahora opera bajo un conjunto de restricciones completamente diferente. Mantenerse consciente de esos cambios mientras ocurren es lo que mantiene tu lectura precisa en lugar de obsoleta. Una de las formas más limpias de aplicar presión en este entorno es mediante elecciones de tamaño que maximizan la incomodidad sin comprometerse demasiado. Un aumento mínimo desde una posición tardía te cuesta muy poco. Obliga a tomar una decisión a los jugadores que desean evitar el conflicto. Esa decisión forzada, incluso a un costo mínimo, suele ser suficiente para obtener retiradas de jugadores que ya buscan una razón para esperar. No estás construyendo un gran bote aquí. Estás extrayendo fichas mediante repetición de bajo riesgo. La posición tardía es donde se aplica la presión más eficientemente. Para cuando la acción llega al corte o al botón, ya has visto cómo ha respondido la mesa. Si los jugadores en posiciones tempranas y medias han pasado, estás mirando a un objetivo que puede estar en las ciegas. Probablemente tienen una mano que preferirían no defender. Un aumento desde ese lugar, incluso sin una mano premium, tiene verdadera equidad de retirada. El jugador en la ciega ya sabe que llamarte arriesga fichas que ha estado protegiendo cuidadosamente. Volver a subir está disponible también, pero requiere más discreción. Cuando un jugador pasivo de repente abre, esa apertura suele ser estrecha y ajustada. Un re-raise sobre esa apertura aplica verdadera presión porque el que abre entiende que pagar significa un bote significativo contra alguien que puede tenerlo dominado. Las tendencias a sobrefoldear en jugadores en burbuja son reales. No necesitas volver a subir a menudo para explotarlas. Necesitas hacerlo a la frecuencia correcta contra los objetivos adecuados, manteniendo tu propio rango lo suficientemente equilibrado para no volverte transparente en el proceso. El concepto de valor esperado importa aquí. Cuando aplicas presión en lugares donde tu oponente probablemente se retire más a menudo que no, el resultado promedio de esa decisión en muchas repeticiones es positivo. Incluso si tu mano no lo justifica solo por la fuerza de las cartas. Esa es la base de lo que estás haciendo. No son los resultados de manos individuales. Es el efecto acumulativo de poner presión en las personas correctas en los momentos adecuados. El tiempo y la paciencia trabajan juntos en esta parte del juego. No buscas aplicar presión en cada mano o contra cada jugador. Buscas los momentos donde la combinación de posición, perfil del oponente y dinámica de la mesa crea una retirada de alta probabilidad. Esos momentos ocurren más a menudo en la burbuja que en cualquier otro punto del torneo. El miedo que los impulsa es más intenso aquí que en cualquier otro momento. La acumulación de fichas durante la burbuja rara vez proviene de grandes botes dramáticos. Proviene de un patrón constante de agresión bien dirigida. Incluye subidas de bajo riesgo contra jugadores vulnerables. También de lecturas precisas actualizadas en tiempo real. Las fichas que acumulas en esta etapa son la base para todo lo que sigue cuando llega el dinero. Capítulo 10. Leer la mesa. Identificar debilidades. Hay una capa de información disponible en cada mesa que la mayoría de los jugadores nunca usa por completo. No está en las cartas. No está en las probabilidades del bote. Está en la forma en que las personas se mueven, dudan y actúan cuando la presión de la burbuja comienza a apretar. Los patrones de apuestas son donde comienzas. Durante la fase de burbuja,
los jugadores tienden a alejarse de sus tendencias normales. Esto te dice mucho sobre su situación. Un jugador que normalmente apuesta de manera consistente puede de repente hacer una apuesta más pequeña si duda de su mano. Esa desviación es significativa. No siempre es intencional. A menudo sucede porque la incertidumbre cambia cómo mueven sus fichas. Cuando alguien apuesta menos de lo habitual, frecuentemente intenta limitar su exposición sin perder el bote. Esa es una señal que vale la pena notar. La desviación opuesta es igual de útil. Una apuesta inusualmente grande, algo que parece excesivo para la situación, a veces refleja incomodidad en lugar de fuerza. Los jugadores que no están seguros de cómo son percibidos a veces apuestan de más para crear una impresión que sienten que su mano no puede sostener por sí sola. Cuando ves una apuesta que parece fuera de lugar en relación con lo que ese jugador ha estado haciendo toda la sesión, esa discrepancia merece atención. La duda es otra capa del mismo patrón. Cuando un jugador tarda más de lo habitual en actuar, especialmente después de haber sido rápido antes, esa pausa refleja incertidumbre genuina. Están pensando en algo. Tal vez no están seguros si su mano vale la pena defender. Tal vez calculan si retirarse protege su pila. De cualquier manera, la duda observada repetidamente en varias manos tiende a indicar debilidad más que fuerza. Las manos fuertes rara vez requieren tanta consideración. Los patrones pasivos también valen la pena seguirlos. Un jugador que pasa con frecuencia, iguala sin subir y evita iniciar acción, suele proteger una mano marginal. No tiene suficiente confianza para aumentar el bote, pero tampoco está listo para rendirse. Durante la burbuja este patrón se vuelve aún más común porque el costo de perder fichas se siente amplificado. Esa pasividad crea oportunidades cuando la reconoces. Las señales físicas funcionan junto con los patrones de apuestas para completar el panorama. No reemplazan el reconocimiento de patrones, pero añaden otra capa de confirmación cuando varias señales se alinean. Las manos temblorosas al mover fichas al bote suelen indicar nervios en lugar de emoción. El acto físico de soltar fichas requiere coordinación. Cuando un jugador está realmente inseguro, esa coordinación tiende a fallar un poco. Es sutil, pero está ahí si estás observando. La postura también te dice algo. Un jugador que se encorva o junta los brazos muestra una respuesta defensiva ante una mano débil. Contrasta eso con alguien que se sienta erguido y relajado. Empezarás a notar la diferencia entre comodidad e incomodidad en la mesa. Hombros tensos que se mueven durante una mano pueden reflejar la misma ansiedad subyacente. Respirar es más difícil de seguir, pero sigue siendo informativo. Respiración rápida o tragar visible después de una apuesta a menudo indica que el jugador espera ansiosamente una respuesta en lugar de sentirse seguro de lo que ha hecho. Alguien seguro de su mano tiende a esperar con más calma. Alguien incómodo tiende a mostrarlo en pequeñas formas físicas de las que no es consciente. El contacto visual, o su ausencia, tiene un peso similar. Cuando un jugador desvía la mirada después de apostar o evita mantener el contacto visual en un momento tenso, a menudo intenta desconectarse de la situación. Los jugadores seguros tienden a mantener su compostura con más firmeza. Un jugador que rompe el contacto visual justo después de comprometer fichas a veces señala que espera que la mano termine en lugar de invitar a más acción. La charla en la mesa añade otra dimensión. Un jugador que empieza a hablar más de lo habitual al enfrentar una apuesta suele intentar llenar el espacio creado por la ansiedad. Por el contrario, un jugador que de repente se queda callado cuando normalmente es hablador podría estar concentrándose en algo que requiere más atención que una situación cómoda. Los cambios en el ritmo verbal, ya sea hacia más conversación o hacia el silencio, son dignos de notar junto a las señales físicas. Lo que hace que todo esto sea práctico es la traducción en tiempo.
Una vez que has identificado que un jugador específico muestra varios signos de debilidad, ya sea un patrón de apuestas pequeñas, duda o señales físicas, la pregunta es cuándo y cómo aplicar presión. La respuesta suele ser con aumentos específicos en lugar de jugadas elaboradas. Cuando un jugador ha apostado de manera que muestra incertidumbre, un aumento bien calculado les devuelve la decisión en un momento en que ya están incómodos. Esa incomodidad tiende a aumentar. Un jugador ya inseguro sobre su mano enfrenta una situación mucho más difícil cuando el bote de repente cuesta más para continuar. El tamaño de las apuestas también juega un papel importante. Cuando apuntas a un jugador que muestra señales de debilidad física, abrir más grande y hacer 3 apuestas contra ellos extrae más valor de la situación. Las señales que has identificado aumentan tu confianza en que es poco probable que respondan agresivamente. Esto hace que invertir más en esos momentos tenga un mejor valor esperado con el tiempo. Dicho esto, la selectividad importa. Presionar a todos los jugadores a la vez tiende a erosionar la credibilidad de tu imagen en la mesa. Has construido observaciones mano a mano. Esas observaciones son más valiosas cuando se convierten en una acción específica y deliberada contra un oponente vulnerable. Un aumento bien calculado contra el jugador correcto en el momento adecuado contribuye más que la agresión dispersa en toda la mesa. Las lecturas también deben mantenerse actuales. Un jugador que mostraba debilidad hace 3 rondas podría tener una mano fuerte ahora. Alguien que se puso más cauteloso al principio podría estar aflojando mientras el grupo se reduce. El patrón que identificaste es un punto de partida, no una etiqueta permanente. Actuar tu imagen de cada jugador a medida que cambian las condiciones mantiene tus decisiones basadas en lo que realmente sucede, no en lo que sucedía antes. Las señales siempre están ahí. La mayoría de los jugadores están demasiado concentrados en sus propias cartas para verlas. Capítulo 11. El arte de farolear en la burbuja. Has pasado tiempo observando la mesa. Has captado las señales. Has identificado quiénes tienen miedo y quiénes solo esperan. Ahora llega el momento en que esas lecturas se convierten en acciones. El farol durante la burbuja no es solo para hacer que los oponentes se retiren. Se trata de usar todo lo que ya has observado para elegir exactamente cuándo y dónde aplicar esa presión. La fase de burbuja, como recordarás, es ese breve periodo antes de alcanzar las posiciones de dinero. Lo que la hace tan fértil para el farol es algo que la mayoría siente pero no articula claramente. Cuando la supervivencia se vuelve el objetivo principal, la cautela se convierte en el comportamiento dominante. Jugadores que antes estaban dispuestos a arriesgar fichas ya no lo están. Han recalculado lo que significa perder. Ya no significa una mala sesión. Significa irse con nada después de horas de juego. Ese cambio en el pensamiento es lo que crea espacio para que tomes fichas que de otro modo disputarían. Los jugadores con pocas fichas son el ejemplo más obvio de este cambio. Ellos ajustan sus rangos significativamente porque intentan llegar al dinero con lo mínimo. La mano que habrían jugado cómodamente hace 2 niveles ahora la pasan. El riesgo de quedar fuera sin cobrar se siente insoportable. Esa pasividad predecible es una señal. Te dice que necesitan una mano realmente fuerte para responder a tu presión. Y las manos fuertes no aparecen muy a menudo. Lo menos obvio pero igual de importante es cómo se comportan los jugadores con pilas medianas durante este tramo. Enfrentan un tipo diferente de presión. Están lo suficientemente cerca del dinero para sentirse protectores de lo que tienen. No están desesperados, pero tampoco cómodos. Ese espacio intermedio crea vacilación. Cuando una pila mediana enfrenta una subida bien calculada en un momento donde pagar podría poner en riesgo su vida en el torneo, están haciendo un cálculo interno complicado. Puedes usar ese cálculo en su contra.
El dilema de retirarse o arriesgarse tiende a producir más retiros de los que la situación justificaría si el dinero no estuviera cerca. El momento es donde muchos intentos de farol se desmoronan. El movimiento puede ser sensato, pero el momento elegido es incorrecto. Un tiempo efectivo en la burbuja significa apuntar a lugares donde un oponente ya ha mostrado cierta debilidad. Has estado siguiendo patrones de apuestas y señales de comportamiento durante la sesión. Ahora esas observaciones dan frutos. Un jugador que pasó en el flop, apostó poco en el turn y se detuvo mucho antes de actuar te está mostrando algo. Está incómodo. Esa incomodidad es la ventana. Aplicar presión en ese momento es muy diferente a hacerlo en frío contra un jugador que no ha mostrado tales señales. El tamaño de las apuestas importa más durante la burbuja que en casi cualquier otro momento de un torneo. No necesitas apuestas grandes para crear la presión que buscas. Tamaños más pequeños, calibrados para que parezcan creíbles, a menudo generan tantos retiros mientras mantienes tu exposición limitada. Cuando exageras un farol, arriesgas más fichas para lograr el mismo objetivo. Ese desequilibrio juega en tu contra si el farol falla. Apuestas más pequeñas que se alinean con el desarrollo de la mano tienden a contar una historia más creíble. Una historia creíble es la base de cualquier farol efectivo. La imagen de tu mesa también influye en la credibilidad de tus faroles. Si los oponentes te han visto jugar selectivamente y mostrar manos razonables, es más probable que te den crédito por tu agresión. Por eso, las decisiones anteriores durante la burbuja se acumulan en algo útil. Un jugador que ha estado subiendo y foldeando constantemente tiene menos peso al aplicar presión. Un jugador que ha sido paciente y ha mostrado disciplina tiene más. No solo estás haciendo un movimiento. Estás usando una reserva de credibilidad que has estado construyendo. Saber cuándo no farolear es tan importante como saber cuándo hacerlo. Algunos jugadores en la mesa no se retirarán sin importar lo que hagas. Un jugador con pocas fichas, comprometido emocionalmente a jugar para sobrevivir, podría igualar con un rango amplio porque siente que no tiene nada que perder. Eso es una estación de pago en otra forma. Farolear contra ese jugador es una transferencia de fichas disfrazada de jugada. Evitar a esos oponentes y enfocarse en los jugadores que realmente intentan proteger su pila es como mantienes tu farol selectivo y efectivo. Los botes con varios jugadores añaden otro nivel de riesgo. Cuantos más jugadores sigan en la mano, menor será tu equidad de fold. Necesitarías que todos se retiren y la probabilidad de eso disminuye con cada oponente adicional. Los faroles en la burbuja funcionan mejor en situaciones 1 a 1. También funcionan cuando has aislado a un jugador cauteloso y el resto ya se ha retirado. Situaciones limpias y aisladas dan a tu presión el camino más claro hacia el resultado que buscas. Cuando un farol falla, el daño no solo está en las fichas perdidas. Está en la posición de fichas que llevas hacia el dinero. Una pila debilitada al entrar en los primeros niveles de pago tiene menos herramientas disponibles. Esa es una consecuencia acumulativa. Vale la pena tenerlo en cuenta cuando surge la tentación de volver a farolear o escalar después de un intento fallido. La mejor respuesta en la mayoría de los casos es dar un paso atrás, reevaluar y encontrar un lugar más limpio en lugar de intentar recuperar lo perdido con más presión. El equilibrio que intentas mantener durante la burbuja es de agresión controlada. Si eres demasiado pasivo, cedes fichas gratis que otros jugadores más atentos recogerán. Si eres demasiado agresivo, quemas equidad en situaciones que no necesitaban ser forzadas. Los jugadores que navegan con éxito esta etapa suelen ser quienes tratan cada oportunidad de farol como una pregunta. ¿Es este el jugador correcto? ¿Es este el momento adecuado? ¿Mi historia tiene sentido? Cuando las respuestas coinciden avanzas. Cuando no, esperas un momento en que sí lo hagan.
Capítulo 12. ¿Cuándo avanzar y cuándo retirarse? Cada mesa tiene su propio ritmo. Probablemente ya lo has notado. Los jugadores se abren un poco más, luego se cierran, luego cambian de nuevo según lo que ha pasado en manos recientes. Pero cuando un torneo se acerca al dinero, ese ritmo cambia de una manera diferente a cualquier otra experiencia en la mesa. No solo se ralentiza, se detiene. Esa quietud es la burbuja haciendo su trabajo. Los jugadores que se congelan no son débiles. Están respondiendo a algo real. Una eliminación más se interpone entre el campo y un pago. El peso de ese hecho afecta a casi todos en la mesa de manera diferente. Los que tienen pocas fichas lo sienten más intensamente. Están a unas pocas malas decisiones de irse con nada. Los que tienen fichas medianas sienten la atracción hacia la cautela. Esto ocurre incluso cuando sus fichas les dan espacio para respirar. Incluso algunos con muchas fichas, los que deberían aprovechar su ventaja, a veces se quedan en silencio al sentir lo cargado que se ha vuelto el ambiente. Lo que quieres entender es que este momento no es solo presión, es información. El miedo que impulsa esas decisiones es visible si sabes dónde mirar. Crea un espacio real y accionable para el jugador que presta atención. Una de las señales más claras en este tramo es cuán a menudo los jugadores se retiran de manos que normalmente disputarían. Cuando un jugador que abría casi cada órbita de repente deja de entrar en botes, eso no es una coincidencia. Su rango se ha reducido. No van a igualar tu subida con un as medio o un conector pequeño del mismo palo. Están esperando algo con lo que se sientan seguros y esa espera les está costando. Les cuesta ciegas, antes y el dinero muerto acumulado que ahora estás en posición de tomar sin pelea. La profundidad del stack en relación con el nivel ciego es la variable principal que determina cuándo y cuán agresivamente debes moverte. Si tienes 10 o menos ciegas grandes, tu rango de empuje se amplía mucho porque las ciegas crecientes te consumirán si te quedas pasivo. Las matemáticas no son complicadas. Quedarse quieto no es una opción neutral a esa profundidad. Es una pérdida lenta disfrazada de paciencia. En ese punto buscas cualquier oportunidad razonable donde exista equidad de retirada y los jugadores detrás de ti tengan suficiente incentivo para apartarse. Una mesa ajustada llena de stacks medianos que intentan avanzar al dinero es exactamente el tipo de situación donde un empuje bien calculado recoge fichas sin un enfrentamiento. Leer qué oponentes realmente tienen una razón para retirarse es lo que separa un empuje rentable de uno desesperado. Un jugador con 15 grandes ciegas que ha mostrado solo manos premium durante los últimos 20 minutos probablemente no abrirá tu empuje con una llamada ligera. Quieren llegar al dinero tanto como cualquiera, pero el gran stack 2 asientos a tu izquierda es una conversación diferente. Pueden absorber una llamada sin daño serio y podrían estar buscando una razón para eliminar un stack corto. Tu sincronización y selección de objetivos deben trabajar juntas. Los aumentos en los pagos añaden otra capa a esto. Cuando la diferencia entre quedar fuera y alcanzar el mínimo de cobro es significativa, los jugadores que sienten más esa brecha se vuelven más predecibles. Ellos foldearán manos marginales que normalmente jugarían. Revisarán calles donde usualmente harían una apuesta de continuación. Esa predictibilidad es algo que puedes mapear en tiempo real. No necesitas una larga historia con un jugador para reconocerlo. Unas pocas vueltas de observación, viendo quién revisa rápido y quién se queda callado cuando llega la agresión, suele ser suficiente para construir una imagen funcional. Al otro lado de esto está la disciplina de retirarse cuando la situación lo requiere. No todas las manos que parecen una buena oportunidad lo son. Cuando una mesa no se retira, cuando varios jugadores tienen pilas lo suficientemente grandes para llamarte cómodamente y han mostrado disposición a disputar botes, empujar ligeramente en esa alineación es una transferencia de fichas.
Retirarse preserva el apalancamiento que has construido. Una pila que sobrevive intacta, incluso sin agregar fichas durante este tramo, llega en una posición más fuerte que una que tomó un riesgo y perdió. El lado mental de esto es donde muchos jugadores se desmoronan en silencio. La burbuja crea un tipo específico de ruido interno. Empiezas a dudar de lecturas en las que normalmente confiarías. Dudas en situaciones que deberían ser claras. Esa duda es peligrosa no porque sea irracional, sino porque retrasa la acción lo suficiente para que la oportunidad se cierre o para que tu mano revele algo. La compostura no es fingir que la presión no existe. Es mantenerse lo suficientemente centrado para procesar lo que tienes delante sin dejar que el peso de la situación altere tu juicio. Un ancla práctica para esto es volver a lo que puedes observar. No lo que temes que pueda pasar. No lo que ocurrió hace 3 manos. Lo que está en la mesa ahora mismo. ¿Cuántas ciegas grandes tiene el jugador frente a ti? ¿Cómo han respondido a la presión en las 2 últimas órbitas? ¿Es este un lugar donde tienen una razón real para pagar o esperan que alguien más maneje la situación por ellos? Reducir la velocidad para responder esas preguntas metódicamente no es debilidad. Es lo que mantiene tus decisiones claras cuando el entorno hace todo lo posible por confundirlas. La burbuja recompensa al jugador que actúa con claridad cuando la mesa está congelada por la indecisión. Esa claridad no proviene solo de la confianza. Proviene de observar con cuidado, identificar qué jugadores están más presionados y moverse con precisión cuando las condiciones lo permiten. El caos a tu alrededor no es un problema para sobrevivir, es un recurso para usar. Capítulo 13. Jugando por el primero, estrategia de 1 contra 1 y cierre. Hay un momento en la burbuja donde todo lo que has construido empieza a sentirse frágil. Por un lado tienes el control. Al siguiente, un 2 en el río ha quitado una parte significativa de tu pila. El salto de pago que estabas cerca de alcanzar de repente se siente lejano otra vez. Ese momento no solo afecta tus fichas, afecta cómo piensas y actúas en las manos que siguen. Una mala mano en este contexto significa que perdiste un bote que tenías probabilidades de ganar. El dinero entró bien, pero las cartas salieron mal. Eso pasa en el póker, y la mayoría de los jugadores experimentados lo entienden intelectualmente. Pero entender algo intelectualmente y procesarlo emocionalmente son cosas diferentes. Cuando sucede cerca de la burbuja, el peso emocional se acumula rápidamente porque las apuestas se sienten inmediatas y concretas. No solo pierdes fichas, estás más cerca de la eliminación, más cerca de irte con nada, y esa proximidad agudiza cada sentimiento relacionado con la pérdida. La burbuja ya limita cómo piensan los jugadores. La preservación de fichas se convierte en el principio organizador de la mayoría de las decisiones. El miedo a ser el último en salir antes del dinero puede anular el cálculo racional. Cuando llega una mala jugada bajo esa presión, altera tu compostura justo cuando más importa. La frustración por la pérdida se mezcla con el miedo ya presente por la burbuja. Juntos empujan hacia reacciones que de otro modo no surgirían. La confianza disminuye. Las dudas aumentan. Algunos jugadores se tensan casi hasta la parálisis, temerosos de apostar fichas en algo que no sea seguro. Otros se mueven en la dirección opuesta y comienzan a jugar impulsivamente. Intentan recuperarse demasiado rápido forzando botes que no han ganado. Ambas reacciones son formas de descontrol emocional. El descontrol durante la burbuja tiende a acelerar el daño en lugar de revertirlo. Lo que hace posible la recuperación es detenerte antes de que esas reacciones te dominen. La primera herramienta disponible es una que puedes usar sin levantarte. Reduce la velocidad de tu respiración. Inhala contando hasta 4, mantén por 4, exhala por 4.
Ese patrón interrumpe directamente la respuesta física al estrés. Tu ritmo cardíaco baja un poco. El ruido en tu cabeza se calma ligeramente. No soluciona la situación, pero crea suficiente separación entre el mal momento y tu próxima decisión para que puedas pensar con más claridad. Esa separación es el objetivo principal. Desde ahí puedes añadir algo un poco más lento. Recuerda una mano de antes en este torneo donde tomaste la decisión correcta y salió bien. Repite ese momento de manera deliberada. Esto no es un pensamiento ilusorio. Es una técnica específica para restaurar la confianza que la mala jugada quitó temporalmente. Tu cerebro responde a lo que enfocas. Redirigir la atención hacia un resultado exitoso cambia la narrativa interna de fracaso a competencia. Si llega un descanso después de una mano difícil, úsalo activamente. Aléjate de la mesa. Muévete si puedes. La meta no es repasar la mano y encontrar errores. La meta es romper el ciclo emocional cambiando tu estado físico. Cuando te sientes de nuevo, quieres sentir que comienzas de nuevo sin cargar el peso de lo que acaba de pasar. Cuando vuelvas a jugar, enfócate en el proceso, no en el resultado. Revisa si tus decisiones fueron acertadas, no si el resultado fue justo. La mala racha no fue producto de un error, fue variación. La respuesta a eso, sin embargo, está completamente bajo tu control. Ahí es donde debe estar tu atención. Una vez que se restablece el equilibrio mental, los ajustes estratégicos siguen de forma natural. El primer movimiento tras una pérdida significativa de fichas suele ser ajustar tu rango preflop. Has perdido equidad y el resto de tu pila es más vulnerable. Tomar posiciones de alta varianza ahora amplifica el daño. Ajustar no es por miedo. Es para proteger lo que queda mientras la calma que impulsa buenas decisiones regresa por completo. Desde esa base más sólida, comienzas a buscar formas de reconstruir con menos riesgo. La posición tardía ofrece el camino más claro. Los botes no abiertos desde el corte o el botón son oportunidades para robar ciegas sin necesidad de enfrentar un bote disputado. Ya sabes de antes en este torneo qué jugadores se ponen más cautelosos bajo presión y cuáles defienden agresivamente. Usa esa información. Apunta a las pilas pasivas que buscan sobrevivir y que probablemente se retiren en lugar de arriesgar su vida en el torneo. Estos son los jugadores más susceptibles a un robo bien cronometrado y las fichas se acumulan sin necesidad de un enfrentamiento. A medida que tu pila se estabiliza, identifica a los oponentes pasivos en botes no abiertos. Te están ofreciendo equidad con cada órbita que dejan pasar. Aislándolos con subidas basadas en posición, puedes recoger botes que de otro modo quedarían intactos. No reconstruirás todo de una vez, pero cada jugada exitosa mueve la pila en la dirección correcta. Esto restaura un sentido de avance que la mala racha interrumpió. El ajuste final es más interno que táctico. Después de un revés, hay una tendencia natural hacia un juego demasiado cauteloso o agresivo. Ninguno te sirve. Lo que te sirve es seguir observando la mesa como lo hacías antes del mal golpe. Las lecturas que construiste en órbitas anteriores siguen siendo válidas. Los patrones de comportamiento que identificaste en tus oponentes no han cambiado porque perdiste un bote. La dinámica de la mesa que entendías antes de esa mano sigue igual. El revés alteró tu pila, no tu conocimiento. La compostura y la adaptabilidad permiten que ese conocimiento se traduzca en acción. Ya has hecho el trabajo para entender este campo. La tarea ahora es simplemente seguir aplicándolo. Una decisión a la vez, con la misma claridad que tenías antes de que las cartas fueran malas. Capítulo 14. Saliendo de la burbuja. Transición a etapas finales. El dinero acaba de llegar.
La tensión que mantenía la mesa rígida durante las últimas órbitas empieza a aflojarse. Por un momento parece que la presión se ha ido. No es así. Simplemente ha cambiado de forma. Durante la burbuja, el objetivo principal era sobrevivir. Cada decisión llevaba el peso de la eliminación. Ese peso hacía que la mayoría de los jugadores fueran cautelosos. Podías observar y usar eso. Una vez que la burbuja estalla, ese cálculo cambia. La supervivencia ya no es el objetivo, la acumulación lo es. Los jugadores que reconocen este cambio temprano y actúan son los que llegan a la mesa final con verdadero poder. Los que permanecen en modo de supervivencia después de que llega el dinero tienden a subir lentamente. Recogen pequeños aumentos mientras ven a otros construir las pilas que realmente ganan torneos. Pasar a la agresión tardía no significa abrir cada bote o empujar al azar. Significa ampliar el rango de situaciones donde estás dispuesto a aplicar presión. Los oponentes que pasaron la última hora foldeando para proteger un min cash no se vuelven agresivos de inmediato al entrar en el dinero. Muchos de ellos siguen foldeando. Esa vacilación cerca de la escalera de pagos no desaparece al romper la burbuja. Persiste y es explotable por varios niveles más si prestas atención. Puedes robar ciegas con un rango más amplio que el usado durante la burbuja. Puedes apuntar a stacks medianos que aún piensan en el próximo salto de pago en lugar de jugar para ganar. Esas oportunidades están disponibles y tomarlas consistentemente es como se construye el impulso hacia la mesa final. Lo que quieres evitar en este tramo es pelear innecesariamente con pilas de tamaño similar al tuyo. Dos pilas medianas chocando en un lugar marginal tienden a beneficiar a los demás en la mesa. Reducir el campo con presión dirigida a pilas más pequeñas es más limpio y tiene menos variación. Evitar a tus pares mientras acumulas contra el campo inferior es una forma más controlada de ascender. La mesa en la que estás sentado ahora se ve diferente a como estaba hace 30 minutos. Entender que cambió te permite ajustarte antes que tus oponentes. Las pilas cortas que apenas se mantenían ahora pueden empujar más libremente. El miedo a quedar fuera ha desaparecido. Ahora hay un cálculo más simple sobre recuperar fichas en juego. Eso significa que sus rangos de empuje se amplían. Respetar esos empujes y no pagar con manos marginales es parte de ajustarse a lo que la mesa se ha convertido. Las pilas cortas ya no son objetivos pasivos. Son amenazas activas buscando cualquier equidad de retirada que puedan encontrar. En esta etapa, los stacks medianos a menudo se ajustan en otra dirección. Muchos observan el siguiente nivel de pago. Piensan en escalar en lugar de acumular. Esa rigidez se nota si sigues quién entra en los botes y quién retrocede. Un jugador que fue activo en la burbuja, pero se ha quedado callado desde que llegó el dinero probablemente se centra en la estructura de pagos. Ese es el jugador contra el que quieres abrir desde posición. Es más probable que se retiren de lo que su cantidad de fichas sugiere. Las grandes pilas en la mesa aplican presión con agresión selectiva. Si hay un líder de fichas activo, observa a quienes están atacando y a quienes evitan. Las grandes pilas presionan a medianos y cortos, pero suelen evitar a otras grandes pilas. Seguir esos patrones te dice dónde está la presión y dónde no, lo que te ayuda a identificar los huecos en la acción que puedes llenar. La posición sigue siendo la herramienta más consistente una vez que la burbuja desaparece. Se vuelve más útil a medida que los rangos se amplían. Desde una posición tardía, puedes abrir con una selección más amplia de manos contra pilas más cortas. Esto se debe a que los tamaños de pila efectivos crean dinámicas favorables de riesgo a recompensa. Cuando actúas al final contra un jugador con entre 10 y 15 ciegas grandes, el rango de manos que vale la pena abrir se expande significativamente. No buscas una larga batalla post-flop, buscas un fold o una situación favorable si te igualan.
Las pilas grandes pueden usar mini raíces desde el botón y el corte. Es una forma económica de recoger fichas sin inflar los botes innecesariamente. El mini race mantiene el bote manejable contra jugadores que igualan mucho. Aún así, genera retiros de jugadores más cautelosos que evitan situaciones marginales. Es una herramienta que funciona porque los jugadores en etapas finales calibran sus respuestas según el tamaño de las pilas más que la fuerza de la mano. Las pilas medianas necesitan un equilibrio diferente. Presionar a las pilas más cortas es apropiado, pero comprometerse demasiado contra otra pila mediana pone en riesgo tu vida en el torneo. Esto ocurre en un lugar donde tenías otras opciones. El principio general es ser el agresor contra los más cortos y limitados. Evita jugar grandes botes con jugadores de profundidad similar. Manejar la conciencia del tamaño efectivo de la pila de calle a calle te mantiene alejado de situaciones comprometidas antes de lo previsto. Para las pilas cortas en posición tardía, el momento de la línea importa más que durante la burbuja. Actuar antes de que las ciegas tomen otra parte significativa de tu pila y hacerlo desde una posición donde los jugadores que quedan por actuar probablemente sean cautelosos, te da la mejor oportunidad realista de robar lo suficiente para seguir relevante. Las pilas cortas que esperan pasivamente una mano premium tienden a encontrarse con 5 o 6 ciegas grandes y casi sin equidad de retiro. Moverse antes de ese punto, en posición, contra un oponente que ha estado foldeando, suele ser el mejor camino. La forma en que la posición y el tamaño de la pila interactúan en las etapas finales es esencialmente una conversación entre apalancamiento y tiempo. Cuanto más profunda sea tu pila en relación con tus oponentes, más libertad tienes para aplicar presión en el momento adecuado. Cuanto mejor sea tu posición, más información tienes antes de que esa presión deba aplicarse. Cuando esas dos cosas se alinean, la situación te favorece. Cuando no lo hacen, la paciencia suele ser la respuesta más rentable.